Ok, chicos, bienvenidos, buenos días. Recordamos las normas básicas del aula virtual antes de empezar: silenciar el micrófono, encender la cámara, si no puedes encender la cámara, poner la fotografía, y respetar los turnos y espacios de diálogo acordado, y también respetar lo que es hablar bien durante sus intervenciones. ¿Ya? Recuerden que la sesión está siendo grabada. Estamos en organización de oficinas en la unidad de mejora continua. Y hoy el tema de la clase es el método 6 Sigma para la mejora continua de proceso. Y nuestro objetivo de aprendizaje es analizar esta metodología, ¿ya?, para lo que es la mejora continua. Mi nombre es la profesora María Carolina González. Entonces, anteriormente habíamos visto lo que era el método Kaizen, ¿ya?, que también es un método de mejora continua. Hoy vamos a ver lo que es 6 Sigma, ¿ya? Una de las principales diferencias que podemos establecer entre los dos, Kaizen y 6 Sigma, hasta el momento, es que Kaizen, por ejemplo, es un método que es mucho más, entre comillas, económico que lo que es 6 Sigma, ¿ya? Porque Kaizen no necesita una implementación previa ni necesita personas que estén, digamos, totalmente entrenadas en Kaizen. 6 Sigma sí, ¿ya? Para 6 Sigma hay que trabajar con lo que es la metodología y la licencia, por ejemplo, ¿ya? ¿De dónde viene este 6 Sigma? ¿Qué es un sigma? ¿Ya? El sigma es un símbolo del alfabeto griego y también es un numeral, ¿ya? Equivale a el número 200. La metodología 6 Sigma basa su proceso de mejora en lo que son los 6 sigmas. 6, ¿ya? Y cada uno corresponde a una etapa de este proceso. 6 Sigma o Six Sigma en inglés, ¿ya? Vamos a ingresar a 2 personas. ¿Ya? Es una metodología para mejorar los procesos, ¿ya? Se centra en reducir su variabilidad, vale decir que los procesos sean continuos, ¿ya?, que no tengan interrupciones entre medio. Y así se consigue reducir o eliminar los defectos o los fallos en la entrega de un producto o un servicio al cliente, ¿ya? El objetivo del Six Sigma en sí es reducir o eliminar fallos o defectos en la fabricación o en la entrega de un servicio, ¿ya? Esto de acá es la letra sigma, ¿ya? Ese es el símbolo de sigma. Equivale a la letra S en nuestro alfabeto. Entonces, 6 Sigma. Sigma. Que traten otra vez de entrar los chiquillos, porque no me aparecen en la sala de espera y yo los acepté recién. He ido pasando la lista a medida que van ingresando. ¿Ya? Me avisan si los chiquillos pudieron entrar. ¿Cuál es la meta de 6 Sigma? ¿Ya? La meta de 6 Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de oportunidades. ¿Ya? Vamos a considerar las oportunidades como el número de producción. Ok. ¿Ya? ¿Qué es un defecto? Un defecto es cualquier evento, es cualquier cosa que afecte, ¿ya?, el producto o servicio. De manera que este producto o servicio no va a lograr
cumplir, los requisitos del cliente, ¿ya? Entonces, la meta de Six Sigma es que por cada 1 millón, por ejemplo, de piezas de algo que se produzcan, solamente 3,4 salgan defectuosas. Si lo vemos en cuanto a un servicio, por ejemplo, atención al cliente, de cada 1000 interacciones, de cada millón de interacciones con el cliente, solamente 3,4 no deberían resultar. ¿Ya? Entonces, el DPMO, defecto por millón de oportunidades, ¿ya? Es uno de los indicadores más ocupados en Six Sigma. Hay otros, ¿ya? Pero este es el que más se ocupa. Y es básicamente, como les decía, un conteo de los defectos que pueden ocurrir en el producto o servicio, ¿ya? Aquí se saca, por ejemplo, cuántos tipos de fallo hay. Y hay una manera de calcularlo. Perdón, estamos avanzando, lo que queremos es retroceder. Y ahora avanzar. ¿Ya? Un ejemplo. En una empresa de servicios, ¿ya? Una empresa de servicios emite 430 facturas al mes, ¿ya? Eso es número de unidades. ¿Ya? En esta emisión de factura hay 3 errores que pueden suceder. Primero, que el monto de la factura sea el incorrecto, que facturaron mal. Otro error que pueden poner es que pongan mal el nombre del cliente, el nombre del usuario. Y lo otro que pueden hacer es que la dirección de esta persona está incorrecta. ¿Ya? Ese es el número de oportunidades. ¿Ya? Hay 3 posibles errores. Y al mes, de esas 430 facturas que se emitieron, hay 23 facturas con errores, ¿ya? Con uno de esos 3 errores. ¿Ya? Puede que sea con un error, con 2 errores o con 3 errores, pero en total hay 23 facturas que presentan algún tipo de error. Por lo tanto, el DPMO se va a calcular así. ¿Ya? 1 millón. ¿Ya? Ese número va a ser invariable. Multiplicado por 23, que es el número de facturas con errores, dividido por el total de facturas emitidas, multiplicado por la cantidad de errores. ¿Ya? Se hace las operaciones matemáticas y el DPMO, el defecto por millón de oportunidades, son 17.829,46. Entonces, si se emitieran 1 millón de facturas, de ese millón de facturas, 17.829 tendrían algún defecto. ¿Ya? El DPMO y el 6 Sigma. ¿Ya? ¿Cuál es la relación entre ambos? ¿Ya? Cada sigma es un rango de errores y a la vez es un rango de eficiencia. Si nosotros decimos que una empresa está en sigma 1, al hacer el cálculo anterior, quiere decir que tiene 690.000 errores por defectos por millón de oportunidades. Y eso hace que tenga una eficiencia de 68,27%. Vamos avanzando en los sigmas. ¿Ya? El sigma 2 son 308.000 DPMO y la eficiencia es un 95%, 95,45. Y aquí, chiquillos, en este método, las décimas, las centésimas son súper importantes, ¿ya? Hay que considerarla. Vamos avanzando en los sigmas, ¿ya? Si se fijan ustedes, a partir de sigma 3, que son 66.800 DPMO, la eficiencia es un 99,73. ¿Ya? Ustedes dicen, 99,73 es casi un 100% de eficiencia.
Pero si se fijan, con esa cantidad de eficiencia, el número de errores todavía es súper alto, son 66.000 errores. ¿Ya? El sigma 6, que es la meta de lo que es 6 sigma, son 3,4 dPMO. Y ese es un 99,9999966 de eficiencia. Compárenlo con el sigma anterior, que es el 5, que también es un 99,99994% de eficiencia. ¿Ya? Si bien es cierto, los últimos, el sigma 4, el 5 y el 6, están en una eficiencia del 99%, si lo llevamos a números, ¿ya? Todavía no es suficiente. ¿Ya? Entonces, la meta de 6 sigma es llegar al sigma 6. Solamente 3,4 defectos, ni siquiera alcanzan a ser 4, por millón de oportunidades. ¿Ya? Eso se va a traducir en lo que es una eficiencia prácticamente absoluta. En Profe, términos, ¿sí? el Sosa pregunta que si hay posibilidad de que el DPMO llegue a 100 Al 100%, y cero errores. es muy difícil, porque por la naturaleza de que es un producto, es un proceso humano, ¿ya? Que donde intervienen humanos, es muy difícil que sea la perfección absoluta. Por eso la meta, el cociente es, matemáticamente queda como un 3,4, porque siempre hay que dejar una posibilidad. ¿Ya? Siempre va a haber un error. Sí. Sí. Vale. ¿Ya? En términos prácticos, ¿cómo beneficia esto, por ejemplo, a una empresa? Y vamos a hacer un ejemplo con números ya cuadraditos y números, cantidades, digamos, que podamos multiplicar bien. Supongamos que hay una empresa que produce tuercas, ¿ya? Y le hacen un pedido de tuercas que sean de 6 milímetros de diámetro, ¿ya? Cada tuerca va a tener un costo de producción de 1 peso. La empresa, el cliente que encargó las tuercas, dice que no va a aceptar tuercas que no tengan los 6 milímetros de diámetro, porque no les sirve. ¿Ya? Al calcular el DPMO para esto, se encuentran con varios defectos de fabricación, ¿ya? Lo que va a traducirse en que de toda la producción de tuercas que hagan, van a tener un gran porcentaje de tuercas que no van a ser de 6 milímetros, por lo tanto, no les van a servir. ¿Ya? Al hacer el cálculo se dieron cuenta que estaban en sigma 1, que era el nivel más bajo de producción. Eso quiere decir que por cada millón de tuercas que ellos producían, 690.000 tuercas iban a tener defecto. Y eso, a simple vista, se produce una pérdida ya de 690.000 pesos, considerando el costo de producción. ¿Ya? Vale decir, para este pedido de millón de tuercas, iban a tener 690.000 tuercas ya defectuosas. Y esas tuercas ya no las iban a poder entregar, por lo tanto van a ser pérdidas. Ya no iban a tener que producir 1 millón de tuercas para poder cumplir el pedido, sino que iban a tener que producir más. ¿Ya? Al aplicar la metodología 6 sigma, poco a poco va a ir bajando el DPMO para llegar a tener solamente 3,4 defectos por millón de unidades producidas, que va a ser la eficiencia máxima en sigma. ¿Ya? Recordar, chicos, que estamos hablando en números, digamos, redonditos. ¿Ya? Entonces, si lo que se quiere es aumentar eficiencia en un proceso, ¿ya? La metodología más adecuada es lo que es 6 sigma, porque de partida ya entrega números y entrega cantidades específicas. ¿Cómo funciona 6 sigma? ¿Ya? 6 sigma, acá la clave es lo que se llama el DMAIC. ¿Ya? El DMAIC es la sigla que va a resumir las 5 etapas del proceso de mejora. ¿Ya? Son definir, medir, analizar, mejorar y controlar.
¿ya? Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. ¿Por qué acá tenemos mejorar y acá hay una I? Porque la sigla viene del inglés, ¿ya? Y en inglés mejorar es improve. Entonces, el DMAIC, primero, definir, segundo, medir, cuantificar, analizar, mejorar y después controlar. Recordar que el último paso de todo proceso es el control. ¿En qué consisten estas 6 etapas? Definir, ¿ya? Concretar el objetivo del problema o el defecto. Validarlo, a la vez que se definen quiénes van a participar en el programa, ¿ya? Si bien en Kaizen, por ejemplo, todos debían participar, era una metodología en que todo, hasta la última persona de la empresa debía participar, en lo que es el 6 Sigma, no todos participan. ¿Por qué? Porque se hace por proyectos. Entonces es un grupo de personas de acuerdo a lo que se tiene que mejorar, es el que participa. Entonces, en la etapa de definir, se concreta el objetivo del problema, ¿ya? ¿Qué está fallando? ¿Ya? ¿Es esto lo que está fallando? ¿Ya? Validar. Medir. Es comprender el funcionamiento actual del problema o el defecto. Y también cuantificarlo. Analizar. Averiguar las causas reales del problema o el defecto. ¿Ya? Por qué se produce. Mejorar. ¿Ya? Una vez que ya sabemos por qué se produce, en cuántas oportunidades se produce, ¿ya? Y eso está validado, se empieza lo que es la etapa de mejora. Y ahí se determina la mejora procurando minimizar la inversión a realizar. ¿Ya? Todos estos métodos de mejora continua van a tener en común una cosa. Van a buscar también, aparte de minimizar, por ejemplo, errores o cosas, van a buscar minimizar la inversión que haya que hacer para corregirlo. ¿Ya? O para que no se produzcan en algunos casos. Y por último, el controlar se basa en tomar medidas para garantizar de que lo que se mejoró sea continuo en el tiempo. ¿Ya? Y también valorarlas en términos económicos y de satisfacción del cliente. ¿Ya? Entonces, la etapa de control son básicamente 3 acciones. Ver que la mejora que se hizo en la etapa anterior sirva. De hecho, ver si sirve o si no sirve. Si sirve, cómo esto se mantiene en el tiempo. En términos económicos, valorarla. ¿Pudo haber sido, a lo mejor puede hacerse un ajuste que implique incluso menos inversión? ¿Ya? Y la satisfacción del cliente. Se produce al momento de entregar el producto final. ¿Hay una mayor satisfacción del cliente? ¿Ya? Por ejemplo, resolver un problema aplicando lo que es DMAIC. ¿Ya? Problema. La empresa XX está perdiendo muchos clientes por la mala calidad de sus productos. Todavía no sabe en qué parte del proceso se produce la falla. Si aplica DMAIC, que es aplicar Six Sigma, ¿cómo podría resolver este problema? Por ejemplo, ¿qué tendrían que hacer en la etapa de definir? ¿Ya? ¿Qué tendrían que hacer en la etapa de definir? ¿Ya? ¿Ya? Ahí está una ayuda de memoria de en qué consiste cada una de las etapas. Pero ¿qué acción concreta, por ejemplo, tendría que hacer la empresa para ver esta etapa, en la definición? Encontrar el problema, profe, ¿no? Ya, encontrar el problema. ¿Cómo mide? ¿Cómo mide? ¿Ya? ¿Y cómo podrían, por ejemplo, cuantificar el problema? Supongamos que el problema es que la máquina se atasca. ¿Ya? ¿Cómo pueden medir o cuantificar ese problema?
¿Ya? ¿Cómo creen ustedes? Voy a empezar a hacer preguntas dirigidas. Profe, en el chat pusieron algo. Viendo cuántos productos son devueltos. Dice Mauricio. Sí. Por ejemplo, sería una manera de cuantificar, ¿sí? Y de medir. Para analizar, ¿cómo podríamos analizar ese problema? A ver. Christopher Pinedo. ¿Cómo podrían analizar para averiguar las causas? ¿Ya? No sé, viendo los problemas de esa empresa, como ¿Ya? las cosas en contra que tienen y lo que les disgusta a los clientes. Ya, pero el problema es, por ejemplo, que la máquina se atasca. Revisar la máquina y ver por qué se ataca. Revisar la máquina y ver por qué se atasca. ¿Ya? Mejorar. Ya tenemos la causa, el por qué se atasca. Ponerle más presupuesto a la máquina y a los que la reparan. O cambiar de fabricador de las máquinas. No sé. ¿Ya? Despedir Por a todo el mundo. ejemplo. Muy bien. Sí. Y por último, en la etapa de controlar. ¿Qué es lo que habría que hacer ahí? Analizar los números de las personas que le están, o sea, como el número de la satisfacción de los clientes. ¿Ya? Perfecto. Alexis Maturana decía Perdona, en la etapa anterior hacerle mantenciones a la máquina también. Y eso solamente se va a poder ver una vez ya que se vayan detectando los problemas. ¿Ya? A menos que estemos hablando de mantenciones, por ejemplo, preventivas. ¿Ya? Y si ese es el caso, por ejemplo, debería estar incluido en algún plan. Kaizen versus Six Sigma. También sí, en controlar también podría hacerse una encuesta de satisfacción llevada al punto de la satisfacción en cuanto a lo que es la calidad del producto. Muy bien, Mauricio. ¿Ya? Kaizen versus Six Sigma. ¿Ya? ¿Cuál es ¿cuáles son más o menos las diferencias? ¿Ya? En el Kaizen, lo principal que tenemos es la constancia en el propósito de mejorar productos y servicios. ¿Ya? Six Sigma, por el contrario, pretende mejorar la visión de la administración de las actividades, calidad y costo. El Kaizen el Kaizen se basa en generalidades. ¿Ya? El Six Sigma es mucho más específico. ¿Ya? Una de las cosas que pretende también, por ejemplo, el Kaizen es no depender de una inspección de los procesos que sea masiva. ¿Por qué? Porque la última etapa de Kaizen, recordemos, es la disciplina. Y la disciplina significa que la mejora, el método, la forma de trabajo ya está instalada. ¿Ya? Sí, Six Sigma, por otra parte, va en su parte de control, va a ser mucho más, digamos, duro en lo que son las inspecciones. ¿Ya? Y en ese sentido, también Six Sigma es más, podríamos decir que hila más fino. ¿Ya? Tiene una expectativa de los clientes que son más acertadas y que están, digamos, un poco más cercanas a la realidad. El Kaizen, por una parte, pretende mejorar continuamente y por siempre los problemas de producción y servicio. ¿Ya? El Six Sigma es un poco más acotado, por eso se basa en proyectos. ¿Ya?
Kaizen, por una parte, tiene lo que es la capacitación en el trabajo a nivel general. El Six Sigma trabaja con grupos de trabajo, ¿ya? Kaizen es mucho entrenamiento, mucho entrenamiento. Sigma, por el contrario, es mucho más datos. Y esos datos para Six Sigma son los que les permiten tomar las decisiones. ¿Ya? ¿Ya? El Kaizen, por una parte, lo que pretende es tomar medidas para lograr una transformación a nivel general y a nivel de la empresa. El Six Sigma, por otra parte, lo que pretende hacer en forma más dura es reducir incidentes, ¿ya? Reducir defectos, ¿ya? Entonces, ¿ya? ¿Qué método sería mejor? ¿Kaizen o Six Sigma para lo siguiente? Para mejorar el ambiente de trabajo de la empresa. ¿Cuál sería mejor? ¿Kaizen o Six Sigma? Kaizen. Kaizen. Para ser menos muñeco con 3 ojos en una juguetería. ¿Qué método? Six Sigma, ¿no? Sí. Ahí lo dijeron. Para no perder el tiempo por fallas de mantención en las máquinas. ¿Qué método sería mejor? Para no Six perder... Sigma. ¿Ya? Acá estamos hablando de algo más en general, ¿ya? Por lo tanto, acá lo mejor sería Kaizen. Ah, Porque Kaizen. Kaizen tendría eso como en la disciplina general de una mantención preventiva, ¿ya? Mejorar el tiempo de atención en los trámites de los clientes en cuanto a la búsqueda de archivos. Kaizen. Kaizen. Ahorrar en pérdidas de dinero innecesarias. Kaizen. Six Sigma. Six Sigma. Six Sigma. Six Sigma, chicos, cuantifica, ¿ya? Siempre. Y el logo de Six Sigma ya explica ya ahí que esto es una metodología continua, ¿ya? Medir, analizar, innovar, y cada una da paso a la siguiente. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ya? No, profe. No, profe. Chiquillos, si tienen igual consultas, después me hacen, ¿cómo se llama me las hacen por mail? ¿Ya? Nos queda poquito tiempo en esta sesión. Profe, Sosa dice que no entendió la diferencia. La diferencia es que entre Kaizen y Six Sigma. Kaizen es algo que busca una mejora de larga data. Por lo tanto, por ejemplo, busca instalar procesos. ¿Ya? Y es mucho más general. Es en cuanto a, por ejemplo, actitudes de trabajo, ¿ya? Formas de trabajar. Six Sigma busca en forma dura reducir defectos, por ejemplo, específicos. El Six Sigma no se aplica en toda la empresa. Se aplica, por ejemplo, en un proceso productivo. ¿Por qué? Porque se analiza ese proceso y se cuantifica ese proceso y por lo tanto se trabaja con ese proceso. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo,
Si yo quiero reducir pérdidas, ¿ya? Pérdidas, por ejemplo, económicas, lo adecuado sería 6 sigma. Si yo quiero conseguir más eficiencia en general de mis procesos, lo adecuado sería Kaizen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Kaizen va a instalar una forma de trabajar. El 6 sigma se va a dedicar a lo duro, ¿ya? A un defecto en específico. Como por ejemplo el que salía en la anterior, que los muñecos, estos muñecos están saliendo con 3 ojos. ¿Por qué? ¿Cuánto pierdo yo, cuánto pierde la empresa por cada muñeco con 3 ojos que está saliendo? ¿Ya? Esa es la diferencia. Profe, yo no entendí fue el cálculo que había que hacer como para sacar el 6 sigma, como lo de 1.000.000, eso sí como que me perdí. Ya. Lo ¿Entendido? ¿Le puedo explicar yo? vuelvo a explicar la otra clase. ¿Ya? Yo lo había entendido. La primera clase, en todo caso, eso es más que nada referencial. ¿Ya? Pero lo vuelvo a explicar la otra clase con más detenimiento. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? Creo que más nada, profe. Ya. Ok. Voy a mandar igual, yo creo que hacerles llegar algo con el cálculo antes de lo que es la próxima clase. Ya cómo trabajar el cálculo del DPMO. ¿Ya? La fórmula esa para que la tengan. Ya, chicos.